Seguimos analizando el verano de los equipos de Primera División y hoy le toca el turno a uno de los que más ha cambiado ya, aunque sea a nivel estructural, la nueva Real Sociedad de Sergio Francisco. Es un verano muy importante para la Real, es un cambio de ciclo en toda regla, ahora sí que sí, y por eso hoy, además de comentarlo nosotros, hemos querido que nos acompañe nuestro queridísimo e ilustre Jon Cuedva. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un placer, un honor, estar aquí con vosotros. El honor es nuestro, Jon. Buenas tardes. Te quiero preguntar para arrancar, Jon, ¿qué expectativa hay en Donosti? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estáis los medios? ¿Qué se encuentran en su primer verano Eric Bretos y Sergio Francisco a la hora de confeccionar esa nueva ruta, ese nuevo libro? Bueno, de punto de partida 66-67 millones de euros de la venta de Martín Zubimendi y la obligación de encontrar gol, que es lo que le ha faltado a la Real esta temporada, desde una premisa que yo creo que desde dentro del club se piensa, la gente que manda en la Real, que no se le ha sacado todo el partido que se le podía sacar a la plantilla, que es una alusión directa que se ha hecho un poco al trabajo de Manuel Alguacil, que subyace sobre todo en el off the record, vamos a decirlo, de los que mandan en la Real Sociedad, y sabiendo que, bueno, después de varios veranos donde no has acertado con los fichajes, pues tienes que acertar o asumir que a lo mejor te toca bajar un escalón. Bajar un escalón que al final... esto es complicado porque yo siempre digo que en los ciclos, Adri, hay dientes de sierra. O sea, visto en perspectiva, cuando tú subes, yo que sé, a lo alto de una montaña, claro, ves todo lo que has subido. Pero incluso en esa subida hay momentos de valle, hay momentos de bajada. ¿Qué sucede? Que los equipos como la Real Sociedad, y eso que está muy bien gestionado en el término económico, a diferencia de otros equipos que han ido cayendo, como por ejemplo el Sevilla, si se pasan 2 años sin Europa, si se pasan 2 años decreciendo, luego es verdad que la cima vuelve a quedar muy lejos. Esto sí que es cierto, no hay que poner tampoco la alarma o, yo qué sé, declarar el estado de urgencia, pero sí que es verdad que es un año muy relevante para el ciclo. Sí, totalmente. Sobre todo para intentar recuperar algunas de esas inversiones que no han funcionado hasta ahora, pero que al final no todos los fichajes empiezan a rendir la primera temporada y luego te encuentras sorpresas positivas. Yo a este respecto siempre recuerdo, por ejemplo, a mí me tocó cubrir en su momento a ese Valencia que ficha a Rodrigo Moreno, que hace 3 temporadas horribles y de repente a la cuarta empieza a romper a jugar y es un jugador con el que, oye, a priori no contabas porque no te había dado mucho y te puede ayudar. Si encuentra una noticia positiva en este sentido en la Real Sociedad y le suma un buen verano, creo que podemos ver una Real que se reponga bien de esta temporada de bajón. Es que yo a la Real el año que viene, y se lo decía a Jon cuando entraba en el tramo local, prácticamente independiente de lo que traiga o no, pero que me figuro más o menos por dónde pueden ir los tiros, luego falta el nombre propio y que el nombre propio acierte. Pero me extrañaría mucho que yo no ubique a la Real Sociedad en puestos europeos en mi pronóstico del próximo año. Igual que no... o que me temía que podía ser un año muy complicado esta temporada. A mí hoy me cuesta un poco más. A la espera de ver qué ocurre en verano y de que ahora Jon nos analice por dónde pueden ir los tiros, a mí hoy me cuesta un poco más y yo rebajaría un poquito las expectativas con la Real Sociedad de la temporada que viene, la verdad. Jon, ¿qué se siente por allí? O sea, se habla... el objetivo es Europa, o sea, para no bajar ese escalón del que hablabas, el escalón es entrar en Europa, aunque sea en 7ª posición, ¿no? Que eso antes podía sonar un poquito a decepción y ahora volvería a sonar a éxito de estar en zona europea. Sabemos que las expectativas cambian. Bueno, lo he dicho yo, lo dicen los que mandan en la Real, lo han dicho en esa rueda de prensa última donde nos han hecho un poco los grandes planes del verano. Yo entiendo un poco a Adri porque es evidente que la Real es una incertidumbre con patas ahora mismo, pero sigue habiendo gente muy buena en la Real y al final, pues yo insisto en esto, ¿qué es lo que le ha pasado a la Real en los últimos mercados? Que al final pues se ha apostado por un perfil de fichaje muy marcado, inversionista, de una determinada edad. Luego estaba la necesidad en el corto plazo del ganar y ganar del entrenador en una competición feroz, o como lo queráis llamar, del día a día, pero básicamente para el que el perfil de la plantilla no estaba preparado. Y luego si además has ido dilapidando tus grandes ventas
en delanteros que no te han funcionado nunca, pues al final ha tenido que terminar Mikel Oyarzabal haciendo su mejor temporada goleadora para que el equipo sobreviva. Para mí es capital lo del gol, y es capital también que los que mandan en la Real, es mi opinión, entiendan que siendo la apuesta del club, que eso yo lo compro, Zubieta, los refuerzos no pueden ser perfil Zubieta, que haya jugadores canteranos, o que no nos asumimos que somos canteranos, y que los fichajes que vengan sean más jóvenes todavía que los canteranos que casi asoman al primer equipo. Luego vamos a ir línea a línea, pero para entender qué pedimos línea a línea, te quiero preguntar, John, por qué tipo de entrenador es Sergio. Porque de Sergio Francisco lo único que conocemos a día de hoy, más allá de esa rueda de prensa, es lo que tú nos dijiste, que profesionalmente quiere que le conozcamos como Sergio. Él habló de versatilidad, él habló de la capacidad también de adaptación, pero no sé qué significa esto en clave Zubieta, que es donde le hemos conocido, y ahora en clave Real Sociedad. Bueno, lo primero es un entrenador que entra limpio a un grupo desgastado, vamos a decirlo, por el perfil de superentrenador exigente que era Imanol. Lo segundo es, lo que yo le he visto, es un entrenador con una capacidad de adaptación increíble, porque al final la Real ha vivido en la escalera de jugadores del Sanse, él ha convivido en los últimos años siempre cumpliendo objetivos y a veces consiguiendo más que los objetivos, pues probablemente la incertidumbre de no saber que se lesiona un lateral derecho en el primer equipo, claro, y el mío me lo quitan, y en eso ha demostrado ser muy bueno. Fuera de eso, yo creo que es un entrenador a veces más pragmático y menos inmovilista que Imanol, y es un tío con presión, como reconoció él, que es de la Real, que sabe que va a ocupar un banquillo que ha rendido y que ha dado muy buenos resultados en los últimos años, pero que ahora le toca a él un poco, dentro de lo que tiene y lo que le traigan, pues intentar sacar el mejor rendimiento para volver a Europa. Y lo que le saquen, porque más allá del nombre de Martín Zubimendi que nos has dado ya, John, ¿prevés alguna salida importante más antes de hablar de las altas, línea por línea, incluso de Zubieta, que me parece también muy importante en este cambio de libro? Claro, sabemos que Taque Kubo cambió de agencia de representación, sabemos que la sensación o las informaciones que nos llegan tanto de Bryce como del club es que no verían mal acordar una salida. Son dos nombres que han sido muy importantes en estos últimos años. Sí, a ver, son cosas diferentes. Lo de Kubo, la Real ya nos ha dicho que va a pedir la cláusula, o sea que tiene que ver con que... Recordemos que el Madrid tiene el 50% de la plusvalía, y eso hace que, claro, igual 30 millones suenan muchos, pero para la Real Sociedad se podría quedar en percibir 16, 17. Claro, la Real solo va a vender por 60 Ataque, que creo que ese cambio por lo que me han dicho a mí, ese cambio de agencia de representación tiene que ver también con algún que otro desencuentro también en cómo se ha llevado también temas que tienen que ver con el hermano de Taque, es una agencia alemana, por si sirve un poco de pista, pero son 60 millones de euros, eso innegociable. Y creo que a lo mejor el Taque del año pasado sí que podía conseguir más mercado de 60, y ha dicho Taque, lo ha dicho en esta radio, por ejemplo, que a él le gusta el fútbol bonito, no el fútbol caro, o sea que descartemos posibles ofertas saudíes y demás, que ya descartado... Que si le gusta el fútbol bonito, después del último año de la Real Sociedad... Bueno, estamos avanzando. Y luego, en el caso de Bryce Méndez, yo que sí que veo una situación más coincidente, como hemos contado ya aquí. El problema es que Bryce tiene que ser capaz de traer una oferta que le convenza a la Real. Y ¿cifra? Creo que, ¿más o menos? Pues yo creo que por lo que me han dicho, en la Real esperan 20 millones de euros, que para mí me parece... Más de lo que costó. Mucho dinero, sí. Que creo que si al final termina de traer probablemente lo que costó con la amortización del fichaje, pues a lo mejor la Real por 15 le dejaría salir, pero eso sí que lo veo a lo mejor probablemente un tema más de final de mercado, porque no es una prioridad, y sobre todo la Real está muy bien en esa posición. O sea, al final tienes a Zaharian, Melor por abrir, Lucas Usic todavía por ver, Mikel Gotti, que es la apuesta un poco en la escalera con el Sanse, Pablo Marín, que ha rendido bien, y luego está el caso de Remiro, que en el caso de Alex Remiro el tema es que le quedan 2 años de contrato. Ella ha reconocido públicamente que ha tenido ciertos sondeos,
Él nos dijo a nosotros aquí en esta radio que él está comprometido con quedarse, pero que quiere ver un poco también la respuesta del club, y creo que ahí hay un efecto dominó en los equipos que esperaban contratar a Joan García, que se tienen que empezar a mover en cantidades, vamos a decirlo también, altas. Y efecto dominó también, chicos, que esto lo hemos hablado mucho Johnny y yo, junto a Eneco, evidentemente, en el tramo local de Radio Marca Donosti. Tú cuando vas creciendo y vas creciendo en paralelo al futbolista, tú tienes la capacidad de retenerlo, más allá de que tienes que, evidentemente, pagarlo, pero tienes la capacidad de retenerlo porque los jugadores ven que tú vas creciendo, ellos también, y que siguen rompiendo barreras, que van a la selección con total naturalidad desde la Real Sociedad, que van pisando Europa, que juegan Champions. Claro, aquí ya se ha atascado un poquito ese crecimiento. Ya has visto cómo han salido Lenormand y Mikel Merino y ahora Martín Zubimendi, y eso también tiene un efecto llamada de cara a, oye, el Alex Remiro de turno, decir, ¿quiero los siguientes años hacerlos aquí o no? Creo que ahí también depende mucho de este año, de la Real, de Sergio Francisco y de Eric Bretos, de seguir alimentando o de poder seguir alimentando la ambición a los que ya están. A ver, yo cuando digo que soy escéptico con la Real Sociedad de cada temporada que viene es porque, por lo que está contando John, se vienen bajas otra vez muy sensibles para el equipo. Zubimendi y Cubo son los dos futbolistas de campo con más minutos esta temporada en la Real, Sí. entre todas las competiciones. Y junto a Mikel son los 3 mejores futbolistas. Brais Méndez es un futbolista que es verdad que quizá no ha colmado todas las expectativas que podemos tener, pero es un futbolista que ha facturado en noches muy importantes para la Real Sociedad. Ya sabemos lo que pasó el verano pasado con las marchas de Lenormand y Mikel Merino, la pérdida de calidad, la pérdida de competitividad que ha tenido la Real Sociedad. No sé, a la espera de ver qué puede llegar, creo que son bajas que pueden hacer mucha pupa al proyecto. Pero pongamos la premisa que de momento solo hay una. O sea, que luego al final la Real ya ha ingresado 66 millones de euros, algo más va a ingresar por Umar Sadik, vamos a ver si por alguna que otra venta, vamos a decirlo, de segundo escalón. O sea, la Real ahora mismo, que lo hablabais ayer con el Betis, no tiene ninguna necesidad de vender, y lo ha verbalizado y nos lo está trasladando fuertemente. Al final, ¿que son operaciones que se pueden dar? Sí, pero siempre en una situación favorable para la Real. O sea, ahora mismo no está en una situación débil del mercado porque esa gran venta que llevas ya asumiendo un año ya la tienes hecha. Sí. Claro, no, y que estamos hablando de Zubimendi, evidentemente. Sí. Pero yo sobre todo tengo la sensación con Brais y con Cubo de ciclo terminado. Que son ventas que interesaría hacer a la Real Sociedad, aunque no las necesite por causa de fuerza mayor. Eso te lo compro bastante. Y creo que con ese dinero... Claro, es que dependerá de lo que pueda traer la Real Sociedad, que como decía antes John, ha venido errando el tiro en esos fichajes de rendimiento inmediato para poder competir en la Europa League y en la Champions, pero que si acierta, yo creo que pueden elevar lo que han dado esa última temporada tanto Cubo como Brais. Vale, abramos la nueva página del libro o el nuevo ciclo de la Real Sociedad. Arrancamos en Zubieta, porque John, cuando la Real Sociedad planifica un verano, lo planifica partiendo de Zubieta, de cara a qué espacios tengo en plantilla, no qué espacios dejo a los canteranos, que esto pasa mucho en otros equipos, sino qué espacios tengo para mis canteranos y cuáles tengo que ocupar para los futbolistas. Por tanto, te quiero preguntar qué jugadores del Sanse van a estar en la primera plantilla o qué jugadores pueden estar y se les va a generar ese espacio, porque yo entiendo, por ejemplo, que lo de John Martín ya va a ser definitivo, de hecho, igual, incluso como titular. Pero has hablado de Gotti, del que me hablan a mí muy bien, y que entiendo yo que también puede haber alguno más, insisto, que parta, no sé si con ficha de primer equipo, porque no es el concepto, sino con un hueco en la primera plantilla de cara a no fichar a alguien que le pueda tapar. A ver, John Martín seguro, con esa circunstancia de que puede llevar dorsal por encima del 25, que la Real yo que no lo va a ocupar. Es que ya lo hemos visto varias veces con la Real, que eso no significa que no confíes en él, es un tema de fichas, límite salarial y demás historias. Pablo Marín, yo creo que también. Mikel Gotti, y luego hay una circunstancia, es que la Real puede tener al filial en segunda división dentro de 2 semanas. Claro. Que es que eso es lo que te cambia justo en este perfil de jugador, te cambia todo porque hay 2 laterales que son Rupérez y Balda, cada uno de un lado, que son 2 pepinos, y que la Real cuenta con ellos sí o sí para los próximos años, pero claro, son potencialmente de segunda división o de segunda división probablemente en tu club el año que viene si te quedas en segunda. Fuera de eso, es que la Real tiene que gestionar ahora mismo por encima de las 33 fichas. O sea que un poco el tema está en conseguir las salidas, y que ahora mismo no veo a nadie un poco haciendo esa escalera fuera de estos nombres, porque hay jugadores Marriz Currena buenísimos. No va a estar en... Arcaiz podría estar también un poco en esa escalera, pero es que hay equipos de segunda división también que lo están pidiendo. O sea, en función de cómo esté,
pues la Real va a tener que tomar decisiones ahora dentro de 15 días, pues como las que tomó con Gorrotxategi Sí. y luego con Urco en otra circunstancia dentro de tiempo, pero está todo eso un poco supeditado en ese perfil de jugador que me preguntabas, Vale. a si el Sanse asciende o no. Vale, veremos qué pasa con el Sanse. Gorrocha también cuenta como, evidentemente, Zubieta, aunque pasó por Sí, Mirandés. sí, Ahora vamos seguro. a hablar de él para el centro del campo. Arrancamos en portería. Como lo de Remiro no parece que vaya a ser este verano parece, ninguna circunstancia, entendemos que si no llega ningún pelotazo por Remiro, aquí no hay cambio posible. Bueno, yo no lo descarto, ¿eh? No lo Creo que descartas. creo que es difícil, pero no lo ¿De qué descarto. cifra estamos hablando? Porque Bueno, pues estamos hablando de un club de la Premier o de un club de Champions. ¿Pero cuántos que millones? ¿Cuántos millones? Pues no sé, eso lo tienes que preguntar al señor Joaquín Aperribay, que te pasó el teléfono, pero yo creo que son por encima de 15 o 20 millones de euros. Seguro, Marrero va a seguir sí o sí, porque además ha convencido. Sí. Y en eso de que si termina saliendo Remiro, que habría que verlo, yo creo que la Vale. Real ficharía otro portero. Vale. Centrales. Te hago dos preguntitas. Me parecería una buena venta, ¿eh? 15-20 millones por Remiro. Hombre, yo también lo... Sí, sí. Luego tienes que También lo creo. ficharlo, ¿eh? Ya, tiene 30 años, Remiro, ya. Puede ser. Pero con ese dinero... Centrales. Liga más jóvenes. Ya, pero la sensación es de cuidado, que estoy tocando demasiadas cosas. También puede ser, ¿no? Os entiendo. Centrales. Te hago dos preguntitas, me respondes cortita al pie y luego vamos con el tema del fichaje. La primera, te la he lanzado antes un poquito. ¿Contamos con John Martín como titular desde el día 1? No sé si titular, pero en el primer equipo seguro. ¿Por delante de Pacheco? Hay que ver. O sea, el perfil de central zurdo es de Pacheco, pero hay que ver un poco, es que lo que te digo, es que no sabemos si Sergio Francisco va a jugar con dos pivotes, pongo otra posición, con dos pivotes o con uno. Entonces, hay que ver, pero vamos, yo creo que la idea del club es John Martín, hay que ver cuál es la idea del entrenador. Vale. ¿Qué le ha pasado a Igor Zubeldia la última temporada, John? Porque aquí somos muy de Zubeldia, lo hemos llegado a pedir para la selección. La pregunta es buena, ¿eh? Creo que ha tenido un nivel hace 2 temporadas espectacular. Cuando el Atleti ficha a Robin Lenormand, nosotros decimos aquí, oye, me parece perfecto el fichaje. Creo que tiene sentido fichar a Lenormand y no a Zubeldia. Pero el que estaba mejor era Igor Zubeldia ese año de la Real en Champions. Este último año ha sido duro, ha sido muy duro. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que ha dado mejores años Igor, pero no me parece un desastre de temporada de Igor Zubeldia, que el año que viene es... Para el nivel ese, de si me preguntas, para el nivel de Zubeldia, ostras, John. claro, pues que va un poco en la línea de todo el equipo. Y si queréis ir un poco a los minutos que ha tenido que jugar este año Igor Zubeldia, sobre todo a final de temporada, cuando ha habido otros centrales que se han borrado. Entonces, el tema yo creo que es claro. ¿Alguno con tupé? Mi marroquí. El tema es sí o sí... No hay sí o repeinado sí, bueno, John. Sí o sí, ya, no te fíes de los de que tienen tupé. El tema aquí es que el central titular el año que viene sí o sí Zurdo. es Igor Zubeldia. Ah, vale. Es sí. Igor Zubeldia. Pero que esto va en línea con lo que te iba a preguntar de se busca un central para el perfil zurdo, que no tiene por qué Sí. ser zurdo, pero para el perfil zurdo. Sí, yo creo que eso es un imperativo en la Real, con juego aéreo, con centímetros Nayef Aguer. y yo creo que con un punto de experiencia, que la Real no va a ir ahí a hacer una contratación inversionista, por así llamarlo, por poner un apellido, porque ya lo tienes en John Martín, que es potencialmente Pero, un central y en para 10 propiedad. años. ¿Hay algún nombre? ¿Hay algún nombre propio? Ninguno. Y en propiedad, entiendo, ¿no? No cedido. Sí, otra vez. sí. Bueno, no lo sé. El año pasado, pues os digo, centrales que tocó la Real el año pasado en otro contexto. Luis Felipe, que no ha jugado en el Marsella este año. Chalobah, que empezó en el Chelsea y se fue al Crystal Sí. Palace. Yo te digo la lista que me dio a mí, Sí. la Real que habían manejado, y al final La Real te la dio. Nayef Aguer, costó sacarla después de que cerrara el mercado. Al final, el tema es que ha sido el último día, has esperado, y ahora a ver qué hace la Real, un poco, bueno, pues viendo que probablemente lo de Chalobah ya se ha ido de mercado, porque la Real es muy de repetir. Por decir un nombre, pues Luis Felipe, pero sin tener ninguna base de que lo hayan intentado este año. Es que había leído un tuit. ¿Estuvo Mateo Moreto contigo recientemente o no? Sí. Ah, vale. Es que leí el Ayer. nombre de Alderete Don Omar. en un tuit. Hombre, voy a buscarlo a Getafe si hace falta. El tema es que... Creo que está Emilio Contreras ahí en la puerta. lo O sea, que- lo que la nos- idea es que lo fiche la Real, no asustarlo, John. Lo que nos contó ayer Mateo Moreto es que a él le han dicho que puede ser una segunda opción. O sea, que Vale, puede estar en una lista. vale. Lo que pasa es que yo, ya sabéis que conozco a Ángel Torres también, y Sí, creo que vende bien. el mercado de Alderete
este Premier. año puede ser muy alto. Sí, Me parece sí, un perfil de central que yo creo que la Real se le va a ir de precio, pero vamos a ver. Encajaría. Encaja mucho. Con la en el perfil de descripción central zurdo, que estaba ¿no? dando Sí, John, perfectamente. fuerte por arriba, con experiencia. Se maneja bien a campo Lo que pasa abierto, que- gran manejo con la Lo que pasa pelota. que es lo que dice John. Yo creo que Alderete sí que tiene mercado para que un equipo Premier te pague 20 palos. O sea, Sí, y creo, bueno, yo si fuera el Getafe intentaría quedármelo de todas, viendo que Paraguay va a estar en el Mundial, previo al año Mundial, puedes acabar sacando mucha pasta por él. vale. Laterales. Entiendo que el primer objetivo es que Javi López parezca el jugador del Alavés y no el futbolista que hemos visto en la Real. Porque yo recomendé hace un juego John en Radio Marca Donosti, para cada posición ponerle un nombre, sin ningún tipo de información. Dije Javi López, salía fácil, ¿no? Alavés había hecho un año increíble, encajaba en el perfil de futbolista que ficha la Real, lo fichó y ha estado desconocido Adri. O sea, Increíble. ni O sea, arriba ni atrás. muy superado. Además, yo lo he visto muy superado. Cuando ha jugado, cometiendo errores impropios de un futbolista que sabemos que tiene por el nivel que demostró en el Deportivo Alavés y aportando muy poquito tanto en ataque como en defensa. Pero es un jugador, John, que es lo que decía Nahuel. Una vez haces la inversión y es un jugador joven, tienes que protegerla. Sí. Bueno, lo que tiene que hacer es rendir. Y si no, ver si a lo mejor, es que yo no descarto eso también, que Sergio Francisco, que conoce a Balda, Balda una super pretemporada y... ¿Qué tipo de lateral es? Es un pedazo de lateral brutal, o sea, no sé cómo decirte, no Como tiene nada que ver con perfil Sergio, pedazo. no tiene nada que ver con Sergio Gómez, por Ajá. ejemplo, que es una posición que la Real tendría ahí también, que yo creo que si Javi López tuviera mercado, porque ayer Muñoz la Real nunca lo va a traspasar Sí. en la vida teniendo contrato. Yo creo que la Real hasta un poco se lo podría pensar porque tiene esa posición bien cubierta. Le pasa lo mismo en el lateral derecho, lo idéntico, que al final tienes a Aramburu, que es la certeza, a Mari Traoré, que lo acabas de renovar, que ha publicado el equipo una oferta del Paris FC. Tienes a Richel Ustondo, que te dobla la posición. Tienes a Rupérez y luego además tienes a Álvaro de Rozola, que es un poco ahora mismo el marrón, probablemente uno de los 5 futbolistas mejor pagados, por así decirlo, y digo marrón un poco con todo el respeto a Álvaro, pero sino un poco Sí. por lo que te dicen en el club, de lo que es Apuesta ahora cuestionable mismo, la que hizo la Real Sociedad en aquel momento. bueno, apuesta absolutamente presidencial, que le ha salido mal y que yo creo que el presidente asume, y donde yo creo que la Real sabe que va a perder dinero este verano, porque la Real lo que hizo es diferirle el dinero de Álvaro, que lo que tenía confirmado con el Madrid en más años de contrato, y Álvaro ahora mismo no va a conseguir, yo creo que una oferta por realidad de lo que ha jugado Sí, sí. de mercado en ese nivel. O sea que la Real tendrá que perdonar algo de dinero, pagárselo a Odriozola y que Odriozola se vaya, porque creo que la intención de Álvaro es salir también. Es que el tema de Sergio Gómez me parece interesante porque yo siempre he pensado que en el perfil... O sea, Sergio Gómez para un equipo grande tendría que ser lateral. Porque quiero decir, como extremo seguramente le falte ese puntito de desborde. Como interior, a mí es donde más me ha gustado la Real en el tramo inicial. Creo que es el partido de Valencia, Ante que el lo Valencia, hace, sí, lo sí. hace realmente bien. Real Arena, sí. Pero claro, ahí tiene también muchos jugadores la Real. Entonces, yo creo que si se apostase por Sergio Gómez como lateral izquierdo, y esto lo hemos visto muchas veces, podría sumar muchos pluses, porque Sergio Gómez desde el lateral te va por fuera, te va por dentro, te centra. Sería interesante. Yo es algo que exploraría. Yo lo mantendría en el centro del campo. Sí. Creo que sí. Creo que es donde más puede explotar. Creo que es donde más cosas te puede dar. Y así, ya de paso, no le tapas el hueco a Javi López y tratas de recuperar esa inversión, que fueron 6,5 kilos. Y si ya empieza la temporada sentado en el banquillo, revalorizarse nos va a revalorizar, seguro. No, pero yo entiendo que Sergio Gómez a buen nivel en el lateral izquierdo le da muchas más posibilidades al equipo. Así Lo que fichó yo- el City para esa posición. Yo creo que es la posición donde puede dar mejor nivel en la Real Sociedad. En principio no esperamos, por tanto, fichajes aquí, sino en todo caso subidas desde el Sanse. ¿No, John? Sí, no, vamos. Sería una sorpresa que la Real fiche ningún lateral teniendo tantos. En el caso de que salga Mari Traoré, que quiera aceptar esa oferta, que lo desconozco, pues a lo mejor te podías plantear ahí, pero vamos, teniendo gente que te dobla la posición y estando Rupérez, Vale. me sorprendería. Ya lo has dicho antes, no tenemos claro si la Real va a jugar en un 4-2-3-1 o en un 4-3-3, que luego los matices son los que son, pero bueno, puede marcar un poquito si juegas con 2 mediocentros y con un mediapunta muy marcado. Es verdad que, insisto, que luego es una cuestión de altura si los jugadores se mueven, pero sí que es verdad que puede definir un poquito el tipo de mediocentro que fiches aparte y el tipo de media punta que fiches aparte, que no tienes. A la Real le faltan futbolistas que se muevan por delante en línea de balón desde que se fue David Silva. Falta ahí. Merino mezclaba alturas, pero aún así es un jugador siempre por detrás. Bryce ¿Y Méndez eso no puede mezcla ser altura. Sergio Gómez?
No puede ser ese futbolista. Yo creo que- Es que lo he visto yo creo que que mezcla muy bien ese rol con ir un poquito más abajo a recibir. Yo creo que la Real necesita físico ahí. Hay que ver si se lo va a poder dar Urco. Creo que la apuesta del club, o sea, a mí me han dicho una frase hace poco que es: la ilusión es gorrocha, que creen y confían y las llaves un poco se las van a dar a Me hablan a Jon Gorrotxategi. fantásticamente bien de Gorrocha, ¿eh? Yo solo le he visto el partido que juega ante el Racing, así que no puedo opinar. Deja una salida de balón en un 1-2 en la frontal, que es un escándalo. Pero me han hablado de jugador de primera división. De no Zubimendi, no estamos hablando de ese nivel, pero sí de jugador primera división de la Real Sociedad. Yo creo que, o sea, y Sergio, que le conoce de sobra, no va a tener ningún miramiento en apostar por él, pero habiendo jugadores de un perfil parecido, a la Real le falta un 8 físico. O sea, yo creo que sí o sí tiene que Mikel ir a Merino. fichar un 8 físico. Pues sí, si lo pudiéramos clonar, encantados. Pero el tema es que eso. Tienes a Turrientes, tienes a la Sagasti recién renovado, tienes a Pablo Marín, que lo puedes bajar un poco de altura, aunque yo creo que es mejor un poco más arriba. O sea, al final lo que necesitas es esa parte física, porque el balón lo tienes y el buen tocar el balón lo tienes, con esa posibilidad que te da también el mover a Sergio Gómez, sin saber si va a jugar con uno o con dos, que te cambia un poco todo el árbol de arriba, y que yo creo que sí, Sergio ha demostrado que hay a veces que va a poder jugar de una forma o de otra. Para mí la Real, y creo que la Real va a fichar a alguien para esa posición. Me sorprende porque creo que ese rol lo buscó la Real con Susic la temporada pasada. Y Futbolista- a mí me convence Susic. A mí también. Creo que es el fichaje que más ha funcionado. A mí también. Yo que le de daría hecho, más hablando de fichajes, confianza. a los que tiene que sacarle un poquito más la Real Sociedad, es una lástima las lesiones de Zaharian, pero los 2 ratitos que ha tenido esta temporada, a mí me parece un jugador como para apostar yo a por él. Zaharian no sé dónde encajarlo, que es lo que me pasa con muchos jugadores de la Real Sociedad ahora, que es verdad que esto viene derivado de un año complejo, ¿no? Y donde la Real ha ido dando tumbos y no ha sabido exactamente conseguir una forma de competir, pero no sé dónde encajar a Zaharian, no sé exactamente dónde encajar a Sergio. El tema con Susic, a ver, no tiene la carcasa que tiene Mikel Merino para ganar duelos, para ser muy resistente en los contactos, es verdad, pero joder, tiene la zancada, tiene la llegada al área, tiene el golpeo. Creo que con balón se va a hacer cosas. Yo le daría Vale. mayor protagonismo. Pasamos al ataque, que aquí hay unos cuantos melones, pero claro, todo lo condiciona cómo ve la Real Sociedad, o Sergio Francisco, o Eric Bretos, o el propio Mikel, cómo ven a Oyarzábal. Porque dependiendo de cómo veas a Oyarzábal, tienes que priorizar una cosa u otra. Igual tienes que fichar aún así un extremo y un delantero. Pero si ves a Oyarzábal, la inversión la tienes que hacer. O sea, si la ves a Oyarzábal de 9, la inversión potente la tienes que hacer en el extremo. Si ves a Oyarzábal de extremo, la inversión potente la tienes que hacer en la punta. Yo en Mikel siempre he visto en el futuro. Lo decía siempre, un tema de verle en la media punta y de segunda punta. Creía que era su posición ideal. No creo que la Real Sociedad vaya a avanzar hacia eso. Pero sí que me parece importante definir qué es Mikel Oyarzábal en este nuevo ciclo, para no pedirle a él imposibles y para acompañarle correctamente. Porque si Mikel es 9... Mikel no puede ser 9 de la forma en la que lo fue el año anterior. O sea, a Mikel no le puedes pedir esfuerzos larguísimos, no le puedes dejar solo entre centrales, le tienes que acompañar, los de fuera tienen que cargar también el área, cosa que ni Cubo ni Barrenechea hacen. Es decir, que hayamos visto a Oyarzábal rindiendo tan bien en la selección y marcando goles, pero estando lejos de su mejor nivel, bajo mi punto de vista, en la Real, solo se entiende por el contexto. Y el contexto, ahora que está cambiando, pues John, tienes que adaptárselo. Yo es una pregunta concreta, tal cual, que le hice al entrenador y al director deportivo en esa rueda de prensa, que no me quisieron responder. Lo entiendo. Así, literal. Pero para mí un poco vertebra, porque Mikel Oyarzábal va a ser titular sí o sí el año que viene. No sé si en la izquierda o de delantero, o de segundo punta con un enganche por detrás y con 2 pivotes por detrás del enganche. Pero independientemente de lo que sea Mikel, yo creo que la Real va a fichar un delantero grande, ese perfil de delantero de poder cargar el área que no tiene ahora mismo la Real Sociedad, sin tener todavía la certeza de si Jon Carricaburu va a volver a la Real o no, porque yo creo que todavía eso está por decidir. Y No hay, en el caso de Carricaburu no existe, entiendo, la típica cláusula de si el Racing asciende se lo tiene que quedar. Que yo sepa no, porque además está en una situación contractual. Bueno, sabiendo lo que hay a 85 kilómetros de Donosti, que ha marcado un poco la carrera siempre de Jon Carricaburu. Entonces va a tener, yo creo que su última oportunidad en la Real en pretemporada, y ahí
Sergio Francisco, que ha sido el gran valedor desde el C de John Carricaburu, pues yo creo que le va a dar la oportunidad en pretemporada, y así lo ha dicho el chaval públicamente en esta radio también, y veremos qué pasa ahí. Pero eso es independiente de que la Real traiga otro 9 y que traiga también otro extremo, porque yo creo que en el club quieren que Geraldo Becker salga, que está en último año de contrato. ¿Banda izquierda? Es que no lo sé. En eso no tenemos mucha pista de si va a ser extremo izquierdo o extremo diestro, que puede ir un poco vinculado a lo que pase con Taque Kubo, que sabéis que la Real dobla muchas posiciones. Zaharian puede jugar también en los extremos. Entonces, en función de lo que sea Mikel, pues si Sergio Francisco piensa que Mikel juega en la izquierda, no traerá para la izquierda. Si piensa que es 9, pues probablemente pueda o necesite traer para la izquierda. Bueno, vamos a verlo, porque volviendo al principio de todo, ahora mismo este equipo es una incertidumbre con patas. La verdad es que sí, es interesante analizar una Real Sociedad con tantas dudas, con tantas preguntas, con tantas posiciones por cubrir. Hace el ejercicio interesante, pero al mismo tiempo también con pocas conclusiones que se puedan arrojar. Es la sensación que me quedo después de llevar bastante minutos ya hablando de la Real. Sí, y el tema de Mikel Oyarzabal, como decía yo, es que es fundamental, es que es clave, es que es lo que explica todo lo demás. Pero es que a mí me parece evidente, o sea, Mikel ha perdido la sexta velocidad. Mikel es un jugador tremendamente inteligente, con mucho olfato. Yo por eso lo acercaba al área, seguro. Sabe jugar al fútbol. ¿Le quieres acercar al área? Perfecto, pero acompáñalo. No le puedes abandonar entre centrales, porque ves a Mikel tirando desmarques a 40 metros, que están desmarques muy bien tirados, y luego no llega. No puede llegar de la misma manera. No puede ser autosuficiente ahí. La Real ha jugado en ataque con Taque muy abierto, con Barrene muy abierto y con Mikel muy solo arriba, porque no había ninguno, o sea, los interiores, ninguna acompaña de verdad. Hemos escuchado a Imanol Alguacil en el tramo final, cuando se hablaba de la falta de gol, de, bueno, pues es que esto no es solo el 9, es que los extremos tienen que cargar, es que la segunda línea tiene que aportar. Bueno, está muy bien que se intente, pero no se hizo. No se hizo porque no cambió nada en el último tramo, más bien al contrario. Y creo que eso está relacionado también con que tienes ahí a Mikel en vez de a Umar Sadik, porque Umar Sadik en ese contexto se podría manejar, siendo peor futbolista. Pero claro, si a Mikel le abandonas, pues te quedas con esa sensación de ostras, es que no es eso. Al que tienes también, y aún debemos descubrir, es a Orri. A Óscarson. 20 kilos. A ver qué pasa con él. Segundo año. A ver qué delantero es, porque todavía creo que no lo sabemos a ciencia cierta. Fijaos, otra de las cosas, por así decirlo, inciertas en la Real es cuántos titulares seguros veis ahora mismo en la plantilla de la Real. Gente que sepas que va a jugar sí o sí la primera jornada de Liga. Os digo, Remiro, sí, Zubeldia, sí, Taque Kubo y Mikel Oyarzabal. Es que no hay más. ¿No metes a Aramuru? No lo sé. No lo sé, porque Amari Traoré ha terminado de titular la temporada. Que esa es la realidad, es que Amari Traoré ha terminado. Entonces, una defensa muy joven con John Martín, pues a lo mejor tienes que compensar. Lo que digo es que la Real va a tener probablemente 16 futbolistas entrenando el día 7 de julio que se sientan potencialmente capaces de ser titulares. Todos de un nivel muy parecido, tienes muchas piezas repetidas y ahora pues tienes que tomar muchas decisiones que va a tener que tomar Sergio Francisco cuando le terminen de cerrar el puzzle. Pues ojalá Eric Bretos y su equipo acierte, ojalá Sergio Francisco demuestre todas esas cosas que nos ha contado John, que ha demostrado con el Sanse, pues con el primer equipo, y ojalá muchos futbolistas que tienen más de lo que hemos visto, pues lo puedan ofrecer para ver una Real un poco más divertida, no estaría de más, y sobre todo más competitiva, porque este año ha dolido, sobre todo en el tramo final, ver que era un equipo que estaba sufriendo, que estaba viendo los síntomas de agotamiento que experimentaba el ciclo. John, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.